de este libro me enamoró un capítulo, y es un capítulo que siento que hay que poner mucho énfasis porque no se reduce, como siempre yo suelo decir, a la escuela Montessori, sino que tiene que ver con la vida completa en su totalidad, sin esa diferenciación de es Montessori o no es Montessori. Y me refiero principalmente a unas palabras clave, esenciales para poder vivir una vida adulta más plena y que tienen que ver con la autonomía, con la libertad, con la disciplina y en definitiva con que este tipo de pedagogías está al servicio, ¿verdad?, de este ser humano o de este animal humano, de este cachorro, en este caso pequeñito, que tiene una complejidad impresionante y una magnitud que no somos capaces de imaginar siquiera, de todo el potencial que hay allí. Entonces, en la medida en que estos niños y niñas son acompañados desde un plano más consciente por parte del adulto, se facilitan y se abren muchos caminos en los cuales va a poder transitar, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos metiéramos un poquito por allí, por este capítulo que exactamente se llama La formación de la libertad y la disciplina. Para que sepan, ese es mi capítulo favorito de este libro. Mira, está sumándose más gente, mucha gente. Vamos a charlar sobre De la Casa de los Niños a la Morada del Ser con Juan Carlos Mansur desde México. Dime, cuéntame, ¿qué te sugiere? Bueno, a mí te agradezco muchísimo. A mí me parece que ese apartado, todo el apartado relativo a la formación de la libertad, es uno de los apartados quizá más complejos que puede tener el texto que escribí, el libro que escribí, en donde me fui pues metiendo mucho más en aspectos, pues en algunos casos ya mucho más filosóficos, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo me parece que va muy de la mano de la idea de María Montessori, que el sentido, lo que ella, al menos en la lectura que yo he estado haciendo y que la vuelco en el libro, hay una conciencia muy profunda en María Montessori de el desarrollo de la interioridad de la persona, ¿no? El desarrollo en este caso, en el caso del niño, ¿no? El desarrollo de la interioridad del niño y de aprender a escuchar y conocer esta interioridad, que hay que decirlo, no es una interioridad que esté desvinculada del mundo exterior, al contrario, bueno, aquí yo veo que estoy entre muchos expertas y expertos Montessori, ¿no? Entonces, es, es el ambiente preparado el que permite que detone esta, esta expresión o se vaya saciando esta búsqueda de la personalidad, que es una personalidad que, como saben, pues todos los que me están escuchando, va pasando por distintas etapas, por estos periodos sensibles de los que habla María Montessori, eh, pero que una de las finalidades es el desarrollo de las potencialidades y el desarrollo de la autonomía, ¿no? Ahí es donde va a entrar el tema de la libertad, donde va a entrar el tema de la congruencia, donde va a entrar el tema de la formación del carácter, la formación de la persona, pero que siempre va de la mano de este ambiente, ¿no? Ahora, yendo más a la parte de la persona, a mí me interesaba mucho, pues, todas estas herramientas que tenemos los seres humanos y que se van desarrollando desde niños, como esta capacidad de desarrollar el orden, ¿no? El orden interior, la escucha, el desarrollo de la interioridad, el aproximarse a las cosas desde la afectividad, por ejemplo, ¿no? Que eso me parece también muy importante, ¿no? Cómo hay menciona María Montessori, este vínculo amoroso que puede tener el niño con el entorno, con el medio ambiente, con los demás, y que es lo que va a echar a andar este proceso de desarrollo autónomo, ¿no? Ahora, aquí sobre esto valdría la pena también decir que María Montessori era muy escéptica de las escuelas que creían que de lo que se trataba era nada más de permitir la libertad del alumno, ¿no? Del niño, del infante. Porque yo creo que de una manera muy aguda ella veía que la libertad es un medio para alcanzar ciertos fines, pero la libertad per se no tiene
no tiene ninguna validez o no es una meta en sí misma, sino que es el medio a través del cual nosotros nos podemos desarrollar. A mí, bueno, ahora podemos seguir con alguna pregunta que tengas, pero vamos, me parece que dentro del campo de la educación, de lo que propone María Montessori, de esta idea de la formación de la persona, de la formación de los seres humanos, el hablar de estos contenidos que le interesaban a María Montessori me parece hoy día de una actualidad brutal, ¿no? Esta idea de María Montessori de que tenemos que educar para la paz, que tenemos que educar para la solidaridad, que tenemos que educar para el servicio a los demás, y la libertad es un medio para el medio, ¿no? Para acceder, además de la perfección de nuestras facultades, ¿no? Intelectuales, volitivas. Pero, vamos, lo que le interesaba a María Montessori era hacer este proyecto que es un proyecto histórico, un proyecto cósmico, ¿no? Y eso es muy bello, a mí me interesaba muchísimo. Y bueno, pero bueno, ya me salió un poco del tema de la libertad, pero va muy de la mano, ¿no? Porque esta libertad tiene que ser una libertad forjada y formada desde un buen carácter, con una buena disciplina, dice María Montessori, con las estructuras del orden y, y en un sentido de responsabilidad, ¿no? De solidaridad hacia los demás. Sí, 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 sí. hablas mucho en uno de los capítulos del trabajo amoroso. Y a mí esa es una de las cosas que más me llamó la atención porque en Montessori y Canela nosotras hemos desarrollado el concepto del ambiente preparado psíquico. O sea, no es solo lo físico exterior, ¿verdad? Te da unas posibilidades de exploración o también te puede limitar la exploración en esta construcción, en esta autoconstrucción de la personalidad. Sin embargo, hay un vínculo que ahora lo acabas de mencionar, por eso me hizo recordar mucho sobre el amor, que cómo el amor está presente y latente allí, y por eso yo partí diciendo que no es exclusivo de una escuela Montessori, sino que es una mirada del adulto respecto de mi propia libertad, mi propia autonomía en diferentes contextos y cómo yo estoy viviendo estos vínculos con lo que me conecta con el exterior, lo que hace de puente entre mi mundo interior y el exterior, de qué manera los estoy cuidando, viviendo, promoviendo. Y hablas mucho de la conciencia, de la presencia y la conciencia de los niños. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso, este trabajo amoroso? Sí, bueno, mira, lo voy a tomar por este lado, ¿no? Recuerdo por ahí una cita en donde María Montessori, que viene ahí expresada también en el libro, ¿no? De cómo hablaba de una sociedad que parecía como muy cansada, que para quien, dice ella, en aquellos años, ¿no? El trabajo era fastidioso, el estudio era difícil y engorroso, había mucho desánimo, ¿no? Y ella lo que iba notando es que en la medida en que no hay, bueno, lo primero es que nota que esto es antinatural, que el ser humano por naturaleza quiere aprender, el ser humano por naturaleza quiere desarrollar trabajos, quiere forjarse y formarse como persona, y en este sentido el hambre intelectual no es un capricho, es una necesidad real, y es una necesidad real que se funda desde el interés y desde un interés amoroso. Eso es lo primero que habría que decir, dadas las condiciones o implementado el ambiente adecuado para que, atendiendo a los periodos en los que esté cada niño, pueda ir desarrollando este trabajo amoroso. Pero yo quiero dar ahí un salto a la idea de la época actual en la que se dice, y es de una manera alarmante, que vivimos en una época en la que, según yo no he encontrado ahora ya la cita reciente, pero decía la Organización Mundial de la Salud, que la pandemia del siglo XXI sería la de la depresión. Y esto va muy asociado a la idea de la falta de amor, a la idea de la pérdida de sentido en las cosas y del trabajo que se está haciendo. Es muy común seguir encontrando un estudiantado, pero no solo estudiantado, también una grey profesional muy amplia, una sociedad muy grande en la que no encuentra un sentido en lo que está haciendo o no encuentra un amor en lo que está haciendo. Y ahí me parece que Montessori va muy de la mano de lo que dicen las escuelas de filosofía, que distinguen entre estas actividades que son
voy a usar la terminología kantiana, ¿no? De acciones heterónomas, en donde se hace un acto esperando, eh, o hipotéticas, ¿no? Esperando algo a cambio, ¿no? Y entonces uno realiza una actividad esperando algo a cambio, pero si no llega eso que está esperando uno a cambio, por ejemplo, un salario, ¿no? Entonces uno no se siente feliz. O hace uno un trabajo, pero si no va a llegar un reconocimiento, no se siente uno feliz. Todas esas serían formas como no propiamente autónomas, o serían formas no correctas de la actividad del ser humano. Los seres humanos nos tendríamos que estar moviendo por un cierto tipo de desinterés que conlleva el amor, que es esta capacidad de amar, de tener como caridad, respeto, cuidado hacia las cosas que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando. Y obviamente esto se tiene que hacer desde este vínculo amoroso con las cosas con las que uno se involucra y hace. Yo daría un salto más allá de María Montessori a plantear que deberíamos tener, siguiendo la idea de ella, ¿no? Deberíamos tener ciudades y espacios que fueran ambientes preparados para que, así como en el caso que ella veía, el jardín de niños era el lugar de la normalización del niño para donde pudiera reencontrarse con él mismo y en su vínculo amoroso con el mundo, pudiéramos tener también ciudades y ambientes laborales como si fueran ambientes preparados para los que somos adultos, podamos también sentir una serenidad, una paz y un amor por lo que hacemos, que es lo que es propio y esencial al ser humano, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sería algo muy, muy interesante, como una investigación ulterior. Era pues un libro que se me antojaba escribir, no he tenido tiempo de hacerlo, pero me encantaría hacerlo, pero también va vinculado esto con el tema, por ejemplo, de la ecología, ¿no? En este sentido, la sobreexplotación que hacemos, donde estamos de alguna manera todos nosotros involucrados, ¿no? La tecnología que hemos hecho es una tecnología que sigue siendo una tecnología sucia, y no logramos encontrar el camino para hacer una mejor tecnología y una forma de vida que está generando también graves crisis ecológicas. Creo que van de la mano también de una pérdida de conciencia amorosa de la naturaleza, ¿no? Y de nosotros mismos. Un tema muy complejo, es un tema que también estoy investigando, me encantaría, a ver si tenemos tiempo de hablar un poco más de eso más adelante, pero vamos, que le doy vueltas y trato de pensar desde la óptica de María Montessori cómo podría ser una educación que fuera una educación formativa, vinculada amorosamente con los demás y con el mundo, de tal manera que hubiera, digamos, que las condiciones con las que nos relacionamos con los demás y con el mundo fueran desde el respeto, desde el cuidado, desde el amor, desde la serenidad, ¿no? Y no desde, por ejemplo, la explotación, el buscar provecho, el obtener nada más recursos sin entregar nada, ¿no? En donde estamos esperando recibir, pero no ser responsable de nuestras obras. Bueno, cosas que conllevan lo que podríamos llamar una verdadera forma de amar, ¿no? Bueno, eso es lo que veo, ¿no? Eso es más o menos lo que me despierta tu pregunta, y que conecta además mucho con lo que yo estoy ahora investigando y preocupado, ¿no? Él decía por allá en una charla que daba en León, Montessori, la paradoja de la educación, ¿no? Me parece que hoy día la educación, sobre todo la universitaria, está buscando resolver conflictos que la propia universidad está generando, ¿no? O sea, hemos generado formas de trabajo, relaciones laborales en las cuales estamos generando muchas problemáticas que luego la misma universidad tiene que resolver. Por ejemplo, no sé, me voy a un tema muy sensible además en España, ¿no? El tema de la vivienda, ¿no? El tema de la renta, de la vivienda, y dice uno, bueno, sí es necesario establecer ciertos principios financieros y de negocio dentro de la vivienda, pero ¿hasta qué punto, no? Y entonces nos encontramos con el fenómeno de la imposibilidad, por ejemplo, de un buen sueldo,
de la incapacidad de tener una buena vivienda. Y dice uno, bueno, pero todo esto se generó a partir de una universidad y ahora la universidad está buscando también la dignidad del ser humano en la vivienda. Y a mí me parece que si volviéramos los ojos a esta idea de María Montessori, a su preocupación por tener un conocimiento mucho más integral, de una sociedad mucho mejor vinculada, una comprensión más amplia del ser humano, todo este planteamiento cósmico del que mencionaba, quizás podríamos tener una universidad mucho más que forme de una mejor manera a sus egresados para no tener que pasar por este tipo de problemáticas como las que mencioné. Me hace mucho sentido porque tú sabes también que María Montessori en su momento le pidieron crear una universidad, crear unas bases para todo este trabajo de acompañamiento en la vida del adulto. Y de alguna u otra manera, siento que cuando hablamos de libertad, tú ya lo decías hace un ratito, va de la mano con un concepto que es la disciplina.